Patricio Fernández renunció a su cargo como asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Esto en medio de críticas que ha recibido por parte de agrupaciones de derechos humanos y también del Partido Comunista por abrir el debate respecto a las razones del golpe. Vamos a conversar sobre este tema y tomamos contacto con precisamente Óscar Guillermo Garretón, ex subsecretario también del gobierno del expresidente Salvador Allende, y con quien Patricio Fernández abre esta conversación que da origen a este debate y que termina con su salida. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros Óscar Guillermo, perdón, por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tuvo consecuencias bastante amplias la entrevista. ¿Cómo recibe usted la decisión que finalmente toma Patricio Fernández de dejar el cargo, de hacerse a un lado? Mira, yo la verdad que lo lamento mucho y le mandé un WhatsApp a él diciendo que lo lamentaba. Yo no soy no tengo una opinión positiva de lo que ha sido el gobierno del presidente Boric. Sin embargo, creo que lo que intentó hacer Patricio Fernández es lo que había que hacer con respecto al golpe. Que en vez de mirar para atrás y en vez de estar encontrando los enemigos de entonces, era mirar para adelante pensando en cómo un país en que el 75% de los chilenos no vivió el 73, nació del 73 para adelante, se puede reencontrar y encontrar caminos para no tener que estar matándonos, exiliándonos o estando presos como me tocó a mí. Yo tengo amigos muertos, tengo exilio y todo eso, y en el fondo lo que yo quisiera no es un país donde sigo apuntando con el dedo a los enemigos de entonces, sino que lo que yo quiero es otra cosa. Quiero un país donde no haya muertos y exiliados, donde haya un país donde nos podamos entender todas nuestras diferencias. Óscar Guillermo, ¿usted entiende la reacción que tuvieron las agrupaciones de derechos humanos, que fueron más de 160, y el Partido Comunista, de pedir la renuncia de Patricio Fernández? Yo la verdad es que no la comparto. No sé si no la entiendo, pero por lo menos no la comparto. O sea, la verdad que me parece muy artificial y me parece más bien que es un intento de privatizar para algunos los dolores y las tragedias que entonces vivimos y no para tratar de superarlas para todos los chilenos. Yo creo que fue una cosa muy artificiosa y que es una cosa que no va dirigida, digamos, contra la derecha o contra los que violaron los derechos humanos en ese tiempo, sino que está yendo frente a aquellos que quieren construir un país distinto, entre ellos personas como Patricio Fernández. Ahora, lo que molestó fue que él no condenó fuertemente, o en esta entrevista no condena, digamos, con la vehemencia necesaria el golpe. Está apuntando básicamente a eso, y que hay sectores que piensan que Patricio Fernández estaba poniendo más énfasis en el futuro que en mirar los dolores que desató el golpe. Mira, yo le conozco declaraciones, estaba viendo recién una declaración de él de junio sobre cuando comenzó su campaña, y en la cual habla claramente del golpe de Estado, de las violaciones de derechos humanos y todo eso, que en una declaración cualquiera, en la cual él jamás justificó el golpe, no lo justificó, no hay una palabra que pueda concluir de eso. Ya que hagan un lío de este tipo, solamente se explica por la voluntad de terminar con una persona que en vez de seguir viviendo en los odios de esa época, ha tratado de hacer algo en el cual nos reencontremos todos los chilenos, y en particular, como te dije, ese 75% que no vivió el 73, que nació después, que no tienen nada que reconciliarse porque no se ha hecho el daño, no se han matado mutuamente, no se han odiado mutuamente. ¿El problema de Patricio Fernández es ser Patricio Fernández Chadwick? Mira,
y yo, sabe, a estas alturas de mi vida, ya yo no me fijo tanto en los apellidos, ni nunca pensé que en el Partido Comunista estaban preocupados de la genealogía, ¿ya? Yo pensé, digamos, que las personas valían por lo que ellos representan. Siempre yo encontré en la gente mucha preocupación por el apellido, ¿ya? Y en general mi insistencia es que las personas valen por lo que ellos son y expresan. Patricio Fernández fue creador del The Clinic, una revista cuestionadora, irreverente, una revista que nadie puede calificar como una revista conservadora, ¿ya? Toda su vida ha tenido esos rasgos. Y ahora vienen a sacarle los apellidos. Realmente me parece que está bien por una discusión, no sé, pues entre los príncipes, condes y duquesas europeos, pero no para un partido como el comunista. Ahora, Manuel, Óscar Guillermo, perdón, el día 3, hace ya 2 días atrás, en el diario El Siglo aparece una publicación, una editorial, en que comienza diciendo: nunca fue del total agrado en el mundo de los derechos humanos y la izquierda la designación del escritor y director del Clinic Patricio Fernández como delegado. No siempre se dijo en público, pero ahora, después de las declaraciones a esta radio, se ha pedido que la renuncia de Fernández. Esto ya venía de antes y esta fue la excusa, porque desde el Partido Comunista y desde las agrupaciones lo que esperaban para un cargo como esta era una persona que viniera del mundo de los derechos humanos, en el sentido tal vez de lo que entiendo en estas declaraciones y en otras como las de la diputada Hertz, que viniera del mundo de los familiares de detenidos ejecutados políticos. Yo no sé con qué argumento el diario El Siglo deduce que el mundo de izquierda no está de acuerdo con lo que ahí ocurrió. No sé qué encuesta consultó, con quién habló. Lo que sí tengo claro es que al Partido Comunista no le gustó el nombramiento que hizo el presidente Boric. Y yo diría que la verdad es que no, tengo la impresión que desde el primer momento el Partido Comunista y otros buscaron objetar el nombramiento de Fernández. Yo no lo he nombrado, ni tengo nada ni a favor ni en contra de él en el nombramiento, pero a mí me parece que tratar de cancelarlo por el hecho, digamos, de que él se plantea como una visión de un futuro donde convivamos como chilenos, creo que es lo que hay que hacer. ¿Hasta cuándo seguimos en el fondo mirándonos y apuntándonos con el dedo por lo que ocurrió hace 50 años atrás? Yo tengo claro que yo fui un exiliado, que sufrí violaciones de derechos humanos, que sufrí violaciones y muertes de amigos míos, pero lo que yo quiero es no seguir viviendo en un país donde eso pueda ocurrir. Y eso supone entonces construir un país en el cual podamos convivir todos. Y eso creo que es un poco el sentido del mensaje que yo lo he escuchado, porque he venido siguiendo el tema de los 50 años con mucha atención, porque yo sí lo viví, y en ningún momento he visto en ello algo que pretenda relativizar ni la violación de derechos humanos, ni la tragedia que se vivió. El énfasis que han puesto, y que me parece muy correcto, es construir un país distinto al de entonces. Porque si nosotros nos quedamos pegados en seguir odiándonos, como en ese momento nos odiamos todos, no solamente los que fueron victimarios, se creó una situación en el país en el cual, digamos, todos terminábamos, digamos, en un ambiente de violencia, digamos. El golpe fue una cosa que todos sabíamos que venía, ¿ya? Pero bueno, eso no puede ser así. Ahora, tenemos que construir un país distinto al de entonces. ¿Es posible tener una conmemoración o un recuerdo como país en conjunto cuando hay un sector del país que no solamente está de acuerdo con el golpe, sino que lo quiere celebrar? Por ejemplo, la diputada Navellán dijo que ella iba a celebrar el 11. Cuando hay posiciones que están en esa vereda, ¿resulta imposible construir un relato? Bueno, yo te diría que lo de esa diputada para mí es tan condenable como el intento de los que quieren vivir
recordando también el otro lado. Yo creo que lo que tenemos que ver es analizar lo que ahí ocurrió, ver cómo llegamos como país a una tragedia, ¿ya?, en que todos de alguna manera tenemos alguna responsabilidad. Echarle la culpa al imperialismo y a los americanos, hay razones, o sea, efectivamente fueron parte del problema, pero no son la única responsabilidad de eso. Todos tuvimos alguna responsabilidad en lo que entonces ocurrió. Y entonces mi único mensaje es decir, no volvamos a lo que entonces vivimos y fuimos parte. Y creo que ese ha sido el mensaje que de alguna manera intentó hacer Fernández y que fue objetado. Ahora, que al final el Partido Comunista y la señora Avellán quieran todos hacernos volver, digamos, al clima del golpe de Estado, unos para apoyar a Pinochet y otros, digamos, para condenar a Fernández, me parece que no es el camino. ¿Qué debiéramos aprender de este episodio? Porque estamos acercándonos cada vez más rápidamente al 11 de septiembre. Hay expectativas, hay sensibilidades que están muy marcadas, que son entendibles. Hay personas que todavía hay más de 1000 detenidos desaparecidos que no se han encontrado y esas personas, esas familias viven todos los días esa tragedia. ¿Qué debiéramos aprender pensando en este recuerdo, en este día? Bueno, hay pendientes en todo lo que es la violación a los derechos humanos y eso hay que resolverlo. Debo decirlo que la declaración que hizo Patricio Fernández hace unos meses atrás cuando inició su trabajo, una de las cosas que planteaba era la necesidad de encontrar precisamente a sus detenidos desaparecidos. Yo creo que el hecho de buscar un país distinto no significa olvidar lo que ocurrió ni dejar sin justicia las demandas de justicia de la gente. Lo único que digo es que al final cuando los encargados como Fernández buscan mirar, digamos, para construir un país distinto al de entonces y eso se transforma en un escándalo, creo que estamos corriendo el peligro de volver a climas como el que nos llevó precisamente el golpe. Y eso yo no lo quiero. Si usted tuviera que decirle algo al Óscar Guillermo Garretón del año 1973, usted hoy, ¿qué le diría? Diría lo siguiente, yo fui parte de las víctimas. Y la verdad que tengo un recuerdo, podría citarte muchas personas muy cercanas que murieron entonces. Y siento un profundo dolor de todo lo que ocurrió allí. Pero mi conclusión es que en eso que ocurrió, si bien hubo una responsabilidad evidente del gobierno norteamericano, de los golpistas, de mandos de las Fuerzas Armadas, creo que también hubo responsabilidad nuestra en la creación del crimen que ocurrió. Creo que hubo un momento, como lo han dicho varios autores, en lo cual el conjunto del país entró en una dinámica de violencia y en ese sentido no podemos simplemente mirar y echarle la culpa al otro, sino que tenemos que sentarnos a reflexionar cómo construimos un país distinto al que entonces nos llevó a la tragedia, ¿ya? No somos solamente víctimas, somos parte de la responsabilidad de un momento histórico. Y entonces digo, yo creo que eso es el momento hoy día de discutirlo en serio, con calma, ¿ya? Y yo digo, mirando de cara a cara a la gente, no descalificando a quien tiene el presidente. Yo puedo estar en desacuerdo con la que quiere festejar el tema de violencia, estoy en absoluto desacuerdo con ella, ¿ya? Pero bueno, pero yo prefiero hacer una discusión y que después de la discusión no estemos decididos a matarnos, sino que tratar de encontrar un camino para entendernos.
¿Por qué cree usted que acá seguimos con el dolor del golpe tan presente 50 años después, cuando en Uruguay hace unos días atrás se realizó una ceremonia que contó con una participación transversal y fue en otros términos, en otro tono, con un tono unitario? ¿Qué es lo que nos impide? Yo te diría que yo tengo la impresión de que el incidente de Fernández no es representativo de lo que piensa o de lo que siente la mayoría de la población del país, y en ese sentido no sacaría conclusiones equivocadas. Hay una parte del país que quiere seguir, en el fondo, planteando las divisiones de entonces como un tema, digamos, que no se puede superar. Yo creo que el conjunto del país está en otra cosa. Ese 75% que les decía, que nació después del 73, no tiene violaciones a los derechos humanos de ellos como responsables, ni tiene por lo tanto que reconciliarse en situaciones muy duras. Nosotros sí, pero ellos no. Y en ese sentido tenemos que buscar un país más bien de encuentro, porque lo que ocurre es que esos daños de hace 50 años, algunos los están prolongando con una polarización a futuro que nos daña como país, y nosotros tenemos que evitar eso. Yo, como dije, no tengo ninguna razón para defender al gobierno del presidente Boric, ni tampoco tengo nada que ver, digamos, con el nombramiento de Patricio Fernández. Pero el intento que yo he visto en él de tratar de construir acuerdos sobre el futuro a partir de esa experiencia, yo creo que es lo que hay que hacer como país hoy día. Finalmente, seguir pegados, digamos. Finalmente, Óscar Guillermo, ¿usted va a recordar el próximo 11 de septiembre de alguna manera especial? Por supuesto. Yo siempre ¿cómo no lo voy a recordar? El 11 de septiembre de 1973, en la noche, en la tarde, yo aparecí en la lista de los 10 más buscados por la dictadura, con orden de presentarme o atenerme a las consecuencias si no lo hacía. Decidí no presentarme, y por eso estoy vivo hoy día pudiendo hablar con ustedes, que no me habrían matado. O sea, pensar de que esa fecha no significa nada para mí es absurdo. O sea, me representa mucho, y lo que yo quisiera es que nunca más, ni como víctima, ni como victimario, haya chilenos que tengan que recordar fechas como esta en el futuro del país. Y eso es lo que me obsesiona a mí en esta discusión. Y yo tengo la impresión de que el grueso de los chilenos no está para vivir en esa historia del pasado, sino que para pensar cómo construimos algo mejor para adelante. Bien, Óscar Guillermo Garretón, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile de este tema tan álgido en un año tan importante. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación.